información e innovación. Estamos el día de hoy con Javier Bonilla. Él es el caricaturista más reconocido que tenemos en nuestro país y, ¿por qué no, en Sudamérica? Hola, Cari, muchísimas gracias por la invitación, por recibirme en tu espacio. Un saludo a las personas que nos están viendo. Me dediqué al periodismo, al humor, al comentario gráfico y un poco he seguido en esa línea desde hace ya un poco más de 30 años, ¿no? Lo más importante es lo que uno ejerce en la vida. Y eso es cierto. Picasso tenía una frase que decía, el hombre es lo que hace. Entonces puedes tener, y ahora lo hemos visto, hay gente que tiene tantos títulos que acreditan que es máster, mister en tantas cosas, PhD, ¿no? Que no necesariamente lo ejercen ni saben o que son deficientes en su performance pública, digamos. Entonces, eso es muy relativo, Cari. Sí, en realidad yo creo que más vale la experiencia que la gente tenga. Y toda una trayectoria que vayas formando de acuerdo a lo que vayas profesionalizando de lo que haces, ¿no? Bueno, sí, de alguna manera, sí. Yo siempre me atrajo en la caricatura, el humor, porque para mí era como una posibilidad de aguijonear, digamos, o de levantar la mano, interrumpir una conversación y al mismo tiempo sazonar un tema, ¿no? Más o menos, yo digo que la caricatura es como el Mohamed Ali del periodismo, ¿no? Acuérdate que Mohamed Ali, ¿no? Él era como avispa, ¿no? Volaba como mariposa, pero picaba como avispa. Ese era más o menos su lema. Y entonces la caricatura periodística especialmente es parecida a eso. Y siempre me atrajo eso, quise seguir en eso. Ya voy, como te digo, más de 30 años. O sea, empecé a los Realmente 5. eres admirable, o sea, yo te he admirado muchísimos años y siempre he visto todo lo que has caricaturizado de mucha gente. ¿A quién más has dibujado, has caricaturizado? ¿Quién es el político más agraciado contigo? Bueno, mira, algunas personas han confundido como una obsesión de mi parte el haber dibujado a Rafael Correa, pero es un simple hecho de matemáticas, es un simple hecho cuantitativo. Si tienes un político que está durante 10 años en la palestra política, no solo eso, sino siendo la primera cabeza del Estado, bueno, es obvio que es el personaje que va a estar más tiempo en el comentario, en los titulares, en las caricaturas, ¿no? En las oraciones de algunos y en las maldiciones de otros. Entonces, y te digo que yo he caricaturizado desde la época de León Febres Cordero. Ahí me inicié yo y entonces para mí Febres Cordero era el gran monstruo, ¿no? Porque ciertamente yo tenía unos 23 años y mirar un político con ese comportamiento autoritario, ¿no? Drástico, que se pasaba por encima de la ley, tantas cosas, obviamente se convierte en un presidente reprochable. Pero al pasar de los años, Febres Cordero es un bebé de pecho al lado de Rafael Correa en cuanto a autoritarismo, por ejemplo, ¿no? De ahí ha habido Claro, otros. o sea, sí hemos tenido varios personajes que realmente dan ganas de caricaturizarlos, porque una cosa es dibujar y otra cosa es ya caricaturizar, o sea, exponer lo que realmente es el contradictorio de lo que ellos dicen con lo que son, ¿cierto? ¿Alguna cosa así tú Claro, analizas? sí, no, yo estoy de acuerdo contigo, Cari. Y una cosa importante que sí me gusta relevar por la experiencia que he tenido en las redes sociales, bueno, hay para hablar muchísimo de ese tema, pero mucha gente pensaba, o alguna gente pensaba que uno se inventa. Entonces, por ahí había un dibujo de Correa con el perro, ¿no? Que decía que les iba a poner un bozal a los periodistas. O sea, eran frases que él decía. Mis dibujos parten de la información, de la noticia, de la coyuntura, ¿no? Y entonces, a partir de un hecho, de una noticia, yo genero una opinión, una percepción que la trato de poner
en el lenguaje caricaturesco o humorístico, ¿no? Y Claro, así, más que nada es saber aceptar el humor, ¿no es cierto? Porque la caricatura es como un humor, a veces, claro, sí, un humor negro, pero es lo que es lo que provocan a que uno haga para dibujarles, ¿no? Porque la gente también provoca, ¿o no? claro, es que siempre, bueno, sí hay gente que provoca y otra que es provocativa, sí, sí siempre habrá, sí. Pero digamos, mira, para mí el humor es, siempre comparo con el amor. Hay distintas intensidades, ¿no es cierto? Y hay diferentes maneras de hacer el humor, ¿no? Entonces, lo mismo pasa, a veces el humor puede ser una sátira social, una sátira política que castiga. Otras veces puede ser lo que tú decías, un poco de humor negro, en donde tomas temas dolorosos, trágicos, y juegas con esa idea, ¿no? A veces he pensado que cuando ves un político corrupto, y en estas semanas lo hemos estado viendo con más frecuencia, a veces no puedes hacer nada. Uno se siente, no, iba a decir, uno se siente impotente, pero suena horrible, ¿no? Uno siente, ¿no? Claro, o sea, Entonces, expresémonos con propiedad mejor, porque si no vaya a ser exactamente. caricaturizado por alguien más por expresarte así. Claro, Hay que entonces, tener cuidado. oye, dime, ¿qué salida le queda a un ciudadano común y corriente cuando ves todas esas injusticias, esa impunidad? A veces ves un dibujo y te ríes o lees un chiste que hacen sobre ese personaje y de alguna manera uno se siente reivindicado. Esa función a veces tiene también el humor, ¿no? Sí, definitivamente creo que sí. Necesitamos de alguien como tú para poder sacar de contexto todo lo que sucede a veces no solo en la farándula, sino en la política, sobre todo, que es lo que tú siempre has estado caricaturizando, ¿no? Siempre me atrajo, como te digo, la política. Cuando estudié sociología, pensé que había, para tratar de entender este mundo y cómo se forman y comportan los grupos de poder, la sociedad, la estratificación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué, Cari? Al final del día y al pasar de los años, lo que yo veo es que la política no es una actividad en donde se expresa un debate de ideas, una pugna por servir mejor. Para mí ya no es eso. O sea, lo que ves es un montón de gente, sobre todo en el Ecuador, ¿no? Ves un montón de gente que mira la posibilidad de ingresar a la administración del Estado para solucionarse la vida. Y no te hablo solo del presidente, del vicepresidente, no. Te hablo desde el concejal o desde el funcionario de nivel 3 en un ministerio que hace carrera en un estado obeso. Entonces, el Estado en el Ecuador, la política se ha convertido en eso, en un botín, desde hace muchos años. Entonces, Claro. esa idea intelectual de que no existe, no existe para mí. No, Entonces, es realmente la farándula, es dibujar la farándula. sí, y eso es lo que hemos visto de ti, claro, en diferentes etapas, en diferentes circunstancias, porque sí hubo una época dura que fue casi al final de Rafael Correa, en que todos estuvimos hasta un poco más con un pie adentro y otro afuera de muchísimos sitios, ¿no? Y entre ellos también fuiste tú, ¿no? O sea, muy cuestionado, muy tildado, porque eras duro en cómo caricaturizabas a un personaje bueno, ya no lo tenemos acá en el país, pero igual podríamos caricaturizarlo allá en Bélgica, ¿no? Sí, bueno, sí fue una época en lo personal difícil, no te voy a decir que no. De alguna manera uno está preparado para este tipo de cosas porque, bueno, uno está construido así. Sabes que opinar públicamente te va a traer complicaciones, gente que no le guste, gente que te va a insultar, eso sabes. Sí. Pero que eso rebase a otro nivel en donde ya tengas sanciones de parte de un poder público es distinto, ¿no? Entonces, sí fue una época dura, no, o sea, no solo para mí, para mucha gente.
Hubo gente que le pasaron cosas mucho peores, entonces yo digo, si a mí me sucedió eso y me sentí tan mal, mi familia pasaba nerviosa, bueno, ya pasaban nerviosa desde que decidí convertirme en dibujante. Entonces, tanta gente, imagínate Villavicencio, sus familias, Jiménez, tanta gente. Pero bueno, hay que seguir en eso, Cari. Con el COVID-19, ¿qué vamos a caricaturizar? Porque hay escándalos por todo lado. Chica, sí. Al comienzo, cuando empezó todo el tema de el COVID, yo solo dibujaba sobre el COVID y el coronavirus y la bola y las S y todo eso. ¿Sí? Oye, pero de verdad que nunca me imaginé que iba a dibujar cosas relacionadas al COVID, pero referidas a la corrupción, a esta cosa tan infame, ¿no? Que es hacer Terrible. negocio. Terrible, qué pena, sí, pero somos parte de países corruptos, ¿qué se puede hacer? O sea, ya de alguna manera la justicia hará su parte, ¿no? Y mientras tanto tú seguirás dibujando y seguirás caricaturizando a muchos. Gracias por estar en nuestro programa, Bonnie. Gracias, Cari, gracias a ti, un gustazo, te felicito por el espacio, el programa y que siga adelante, para arriba. Encantada, gracias por estar con nosotros, es un honor porque eres un gran personaje dentro de todo lo que es la política y el periodismo también. Hemos estado el día de hoy con Javier Bonilla, él es caricaturista y nos ha mostrado un poco de qué es lo que ha hecho y cómo él se fija en los políticos para poder hacer un humor, ya sea blanco o sea negro. Gracias por estar con nosotros, Bonilla. Hemos estado en Mentes al Día, un programa que le brinda información y los mantiene actualizados. Siempre tenemos personajes del interés de todos. Gracias por estar con nosotros en transmisión por OTV.